México sigue en alerta máxima por la arremetida violenta del cartel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, alias El Mencho, en una operación militar. Las autoridades informaron que esta acción dejó 57 muertos, 27 de ellos de las fuerzas de seguridad del Estado. También hay 70 detenidos en al menos 7 estados de la zona central. Tras un día de caos y bloqueos este domingo, el país está en calma, pero se extiende el miedo. Las calles vacías reflejan un temor permanente camuflado en normalidad. Mira, ahorita toda la gente estamos asustados, nadie queremos salir, ahorita casi nada más para lo más necesario. Qué bueno que estén acabando con todas estas organizaciones, pero pues el miedo por estas situaciones que se están creando ahorita. Una muestra del poder que tienen los grupos criminales es lo que, como ella, presenció este fin de semana una población impotente. Ya lo habían visto con la captura de Oviedo Guzmán, hijo del Chapo, detenido por primera vez en 2019, pero luego liberado al desatarse una ola de violencia, aunque no bajo el mismo nivel de asedio. ¡Sal, video! El caos estalló de nuevo tras un operativo que concluyó con la muerte de Nemesio Oseguera, uno de los capos más buscados del mundo. Vehículos terminaron en llamas y hubo 85 bloqueos en carreteras de 11 estados, incluyendo California, Michoacán, Sinaloa y Jalisco, el más afectado con 18 cierres viales. Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. La suerte de alias El Mencho llegó a su fin la madrugada de este domingo, pero inició con una trazabilidad a su red de vínculos. La pareja sentimental, de quien incluso fuera comparado al nivel del Chapo Guzmán, fue pieza clave. El 20 de febrero se ubicó a un hombre de confianza de la mujer, quien la llevó a una instalación en Tapalpa, donde estaba el capo. Un día después se confirmó que Mencho se encontraba allí con un círculo de seguridad y se dio vía libre a un plan con 3 componentes: el terrestre, aéreo que incluía 6 helicópteros y la fuerza especial. Una vez en el lugar, los hombres escudo de este narco abrieron fuego contra el personal militar. En medio de los enfrentamientos, el Mencho emprendió la huida con su círculo cercano. Lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales. El personal de sanidad militar acude al lugar donde estaba el Mencho y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves. Lo siguiente fue el intento para trasladarlo, dada la gravedad de sus heridas, aunque murió en el trayecto. Entre el material incautado están 7 armas largas, granadas, cartuchos, 2 lanzacohetes y 8 vehículos. Después del operativo, estas son las imágenes que deja la violencia. El humo también cubrió Puerto Vallarta, donde se cancelaron las operaciones internacionales y la mayoría de vuelos domésticos. Y en la terminal aérea de Guadalajara, la psicosis entre pasajeros sin saber qué pasaba no fue menor. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hoy hay libre circulación en las carreteras y que mañana aguarda la normalidad en los vuelos. Y esto aseguró sobre la cooperación con Estados Unidos en el operativo. Todas las operaciones se realizan por las fuerzas federales. No hay participación en la operación de fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es mucho intercambio de información. Sin embargo, su gobierno envió 2.500 efectivos para reforzar la seguridad en varios estados. ¿Quién era alias El Mencho? Rubén Nemesio Oseguera Cervantes era cofundador y líder del cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Durante años fue el narcotraficante más buscado de México y uno de los principales objetivos de seguridad tanto para México como para Estados Unidos, acusado de liderar una red global de tráfico de drogas. Nacido el 17 de julio de 1966 en Aguililla, Michoacán, en una familia humilde dedicada al cultivo de aguacate, migró siendo joven a Estados Unidos en busca de oportunidades. En 1994 fue detenido en California y condenado por conspiración para distribuir heroína.
Posteriormente fue deportado a México. Tras su regreso, ascendió en el crimen organizado hasta fundar el CJNG a inicios de la década de 2010. Bajo su mando, ese cartel se convirtió en uno de los más violentos del mundo, responsable de ataques a fuerzas militares, bloqueos armados y el uso de armamento de alto poder. El grupo operaba rutas internacionales de cocaína, metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Aunque su fortuna personal nunca fue confirmada, autoridades estiman que el CJNG obtenía ingresos superiores a los 12.000 millones de dólares al año mediante el tráfico internacional de drogas, armas y extorsión. El enfoque del cartel en el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos consolidó su expansión global, pero lo puso en el foco del gobierno Trump. Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura, una de las mayores recompensas activas contra un criminal en el mundo. En 2024, el Departamento de Estado aumentó la cifra y lo mantuvo como uno de los fugitivos más buscados a nivel internacional. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con Otoniel Martínez, periodista de nuestro aliado Azteca Noticias, quien quedó junto a su camarógrafo en medio de una balacera durante el operativo contra alias El Mencho. Martínez describió la violencia y la furia de los delincuentes. Terminamos de hacer el reporte y yo leo a través de los comunicados oficiales del gobierno que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara estaba operando de manera normal y por eso mi compañero y yo decidimos tomar la carretera Chapala para llegar al aeropuerto y apenas habíamos recorrido 6 kilómetros cuando vemos de frente la furia de estos encapuchados que a la distancia pensamos que eran hombres, quizá policías que estaban cerrando la circulación por protección de quienes estábamos circulando en esa carretera, pero no, metros más adelante nos damos cuenta que eran 4 sujetos encapuchados, el rostro cubierto, pistola en mano, y con esa arma en mano hacen una señal a todos los automovilistas que por ahí circulábamos a que nos desviáramos del lado derecho. Mi compañero al volante hace la maniobra para alejarnos del peligro y es cuando escuchamos por lo menos 3 detonaciones y uno de esos disparos alcanza nuestra ventanilla trasera izquierda y ese disparo atraviesa completamente la camioneta y sale por el lado derecho atravesando toda la lámina. Sentimos como el vidrio, el cristal de la ventanilla se nos viene encima y nuestra reacción fue agacharnos. Mi compañero afortunadamente no pierde el control y acelera para alejarnos de esa zona de peligro y kilómetros más adelante nos detenemos en un mercado, en un estacionamiento del mercado San Isidro para revisar lo que había pasado y nos dimos cuenta que afortunadamente y por cosa de segundos y centímetros, eso quedó solamente en daños materiales. Usted me dice, el volante, nuestro conductor, acata la señal que le hace los delincuentes a la derecha, pero así todos los delincuentes atacan la camioneta con balazos. Sí, tal cual. Nosotros, la verdad es que, bueno, ni nosotros ni ninguno de los vehículos que estábamos transitando nos opusimos a la señal. Es más, reaccionamos de manera inmediata, pero aún así dispararon. Y yo creo que eso es lo más delicado de la furia con la que responde este tipo de cárteles, porque van a diestra y siniestra contra uniformados y contra civiles, porque dicho sea de paso, nosotros circulábamos en una camioneta rentada que no tenía logos de prensa. Entonces, como nosotros y como los demás, nos dirigíamos al aeropuerto por una indicación del gobierno que el aeropuerto estaba funcionando de manera normal, cuando la realidad era completamente diferente. Le disparan a lo que sea, a lo que se mueva. Pero sí, tal cual lo platicas, Juan Camilo, disparan a diestra y siniestra. Lo curioso es que en los reportes oficiales no aparecen civiles lesionados. Lo hemos platicado con mi compañero, no hemos tenido tiempo de procesar quizá de manera detallada lo que el día de ayer vivimos. No nos hemos detenido. La jornada, tú sabes cómo son en medio de episodios como estos. No hemos parado. La verdad es que solamente utilizamos unos minutos para ambos informarle a la familia que estábamos bien, informarle al equipo que habíamos salido ilesos de ese ataque directo.
y hemos tenido entre algunos lapsos, pues minutos para entre nosotros platicar y hablar que ambos tenemos todavía una especie de psicosis ahora que estamos todavía en las calles. Impresionante relato de Otoniel Martínez de Azteca Noticias. Si algo quedó en evidencia con este duro golpe al cartel Jalisco Nueva Generación es su poderío militar. Los videos que han circulado en redes sociales muestran la robustez de su armamento. Fusiles de alto calibre, vehículos blindados y equipo táctico comparables al de una fuerza militar oficial. Estos hombres fuertemente armados y que se movilizan en vehículos blindados sofisticados y con protección especial, aunque usted no lo crea, no son miembros del Ejército ni de ninguna otra fuerza armada oficial de México. Son integrantes de grupos armados vinculados al narcotráfico, utilizados para proteger territorios, enfrentar rivales y desafiar a las autoridades. A ver si muy verga te topas con nosotros. Ahí tengo desamarrados los perros, culero. Y así voy a andar patrullando. En grabaciones difundidas en redes sociales se observa a decenas de hombres encapuchados en formación, portando chalecos tácticos y armas largas. Según informes públicos de la Secretaría de Defensa Nacional de México, el cartel Jalisco Nueva Generación ha logrado expandir su presencia a múltiples estados del país y mantiene operaciones internacionales. Especialistas señalan que su estructura incluye células regionales armadas, equipos de reacción rápida, redes de vigilancia e inteligencia local, así como talleres clandestinos para blindaje artesanal de vehículos. Aunque no existen cifras oficiales exactas sobre el número total de integrantes armados, centros de análisis de seguridad estiman que el grupo cuenta con miles de miembros distribuidos en distintas funciones. Soy miembro activo del cártel Jalisco Nueva Generación. En 2015, el grupo fue vinculado al derribo de un helicóptero militar durante un operativo en Jalisco, un hecho que marcó un precedente sobre su poder de fuego. Analistas coinciden en que si bien no se trata de una fuerza armada convencional, su nivel de organización, financiamiento y acceso a armamento representa uno de los mayores desafíos para la seguridad pública en México. Y después de ver estas imágenes tan intimidantes, nos preguntamos, por supuesto, sobre el alcance del poder de este cartel. Y se lo preguntamos a María Teresa Aya, analista internacional. Teresita, ¿qué más se sabe del poder del cartel Jalisco Nueva Generación? Buenas tardes. El cartel de Jalisco Nueva Generación es un cartel que es muy poderoso en muchos temas, incluido el económico, por aquello, por ejemplo, el lavado de activos en los países donde opera, o en lo político, con la compra de policías y de jueces que pueden incidir en ciertas políticas y decisiones. Y es que estamos hablando de uno de los grupos criminales más poderosos del planeta. Está entre los 5 más grandes. El primero es el grupo 'Ndrangheta, que opera en Italia. Es el más poderoso del mundo, seguido de la mafia rusa. Y el tercero es precisamente el cartel de Jalisco Nueva Generación. Es más importante que el de Sinaloa, también en México, que se debilitó mucho luego de la extradición del Chapo Guzmán, su líder. Y por último, el quinto es la triada china. Entonces estamos hablando de un grupo muy poderoso en lo criminal y que en México opera en todo el país, sí, pero hay algunos estados, departamentos diríamos, donde es supremamente importante. Entre ellos tenemos entonces Jalisco y Guanajuato, que son su centro de operaciones en la mitad del país, donde nacieron y donde concentran sus operaciones. Pero también está aquí en el estado de Colima el puerto de Manzanillo, que es clave porque por ahí entran todos los insumos que vienen desde China para la fabricación del fentanilo. Y en el Atlántico tenemos a Veracruz, desde donde salen los productos para ir a África y a Europa. Rutas muy importantes, como lo son también al norte las rutas que conectan con Estados Unidos. Un control de rutas para expandir su imperio muy importante el que tienen en México. Y es que además de todo eso, estamos hablando de un grupo que tiene ingresos por cerca de 12.000 millones de dólares. Con eso es mucho lo que pueden hacer. Tienen militantes, más o menos 20.000, pero contratistas, este es un número importante, más de 100.000.
¿Por qué? Estos son, por ejemplo, los operarios de los puertos que no son miembros del cartel, pero que reciben plata y les ayudan en sus operaciones. Es decir, son un grupo absolutamente gigantesco a nivel global y es que operan en más de 40 países. Un grupo muy importante que hay que ver si, al igual que el de Sinaloa, se va a debilitar ahora que lo dejaron sin su gran líder. Teresita, entre tanto, cabe precisar que el poder del cartel de alias El Mencho también llegó a Colombia desde hace más de una década. Inicialmente su objetivo era apoderarse de toda la cadena de tráfico de cocaína, pero los narcos colombianos lo impidieron y terminaron formando una alianza. Alias El Mencho y su cartel Jalisco Nueva Generación llegaron a Colombia desde hace ya casi una década y se ubicaron en Cali, Medellín, Bogotá y Costa Pacífica, según uno de los hombres que más luchó contra esos carteles, el general Jorge Vargas, exdirector de la policía. Trataron de entrar a Colombia muy fuerte en alianzas con las FARC, con el Clan del Golfo, con los grupos pequeños narcotraficantes del Caribe, Pachencas, etcétera, con gente de Medellín y Cali. Intentaron acomodarse como cartel predominante, lo estoy hablando hace 6, 7 años en el país, pero los grupos colombianos no lo permitieron. Explicó que los emisarios mexicanos del cartel Nueva Generación se fortalecieron en Colombia tras el proceso de paz. Del bloque sur, Oliver Solarte, que fue el primero a empezar a recibir mexicanos en la frontera colombo-ecuatoriana. De igual manera, frontera con Panamá, en esa época en donde comenzaron los primeros acercamientos para la producción, que era traficada por la gente de la oficina en Medellín y con los grupos de Cali, César. De igual manera, establecieron algunas rutas menores por el Caribe colombiano con el Clan del Golfo, que luego, con la lucha contra las FARC y la entrada al proceso de paz, el Clan del Golfo es quien toma directamente hacia el Pacífico colombiano y la zona del Urabá y el Caribe, el tráfico directo con Jalisco Nueva Generación. Y así se consolidó como el cartel mexicano con más poder, no solamente en el país, sino en el mundo, por su alianza con narcos colombianos. Con el Clan del Golfo, directamente lo recibía Chiquito Malo, en la zona del Nueve Paramillo y en la zona del Urabá y en el sur de Córdoba. Inclusive se produjeron capturas de mexicanos en esa zona. Nariño y el sur del Valle, también Cauca y sur del Valle, informaciones sobre presencia de mexicanos, especialmente unos con Clan del Golfo, con la gente de FARC, de los cultivos de FARC de Cauca y de Nariño. Resaltó el exdirector de la policía que por eso Colombia debe intensificar la lucha contra los cultivos ilícitos y los insumos químicos para apoyar la intensa lucha contra las drogas que se realiza en varios países de la región con el apoyo de Estados Unidos.